Bien, estamos ya con Luis Benavente de Vox Populi. Aquí nos visita esta noche en Redes y Poder. Lucho, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Alfonso, gracias por la invitación. Bueno, Lucho, tu primera impresión sobre este lanzamiento de Milton von Hesse. Tiene un perfil técnico, ha sido un ministro longevo, es el que está acompañando al presidente desde el principio de este gobierno. No es un político de polendas en términos de conocerle la verborrea, la oratoria, el gran desplazamiento sobre un escenario, pero es el funcionario que cumple, que da la impresión que está detrás como una hormiguita trabajando con intensidad y con dedicación, ¿no es cierto? No es una persona que tiene un background político, no tiene tampoco un pasivo personal, no tiene juicios, no tiene una historia política que pueda ser censurable. Por lo tanto, da la impresión a primera vista que como candidato en el partidor luce aparentemente interesante. ¿Cómo lo ves tú? A ver, prácticamente has descrito al candidato ideal de alguna manera, ¿no? Porque, a ver, claro, porque no es político, perfecto, es un buen candidato, no debe ser político, o por lo menos no debe parecer. Porque la gente, a ver, hablando claro, odia a los políticos. Ya, y ahí te quiero preguntar lo siguiente. Tiene un rechazo profundo a los políticos. Al político corrupto, en realidad. Porque el político bueno, no sé, bueno, en fin, pero el político bueno lo debemos de querer, lo necesitamos en el país, sí, ¿no es por cierto? Supuesto. No, además la política debe ser buena, si nos movemos en ese adjetivo, ¿no? Pero lamentablemente la imagen es general, ¿no? A todos se les ha metido en el mismo saco y los políticos están desprestigiados en todo el mundo, no solo en el Perú, no es privilegio nuestro, ¿no? En España, y a raíz de la crisis financiera internacional se desprestigiaron más porque los ciudadanos del mundo pues dijeron, tenemos que pagar la factura de lo que han hecho esos políticos al llevarnos a la quiebra del sistema financiero. Y esa factura la tenían que pagar literalmente, ¿no? Entonces le echaron la culpa a los políticos y no estaban equivocados, ¿no? Entonces hay un rechazo muy fuerte de los políticos en todo el mundo, ¿no? Entonces aparece von Hesse con un perfil técnico. Entonces cuando Johnny Lescano dice, pero es buen técnico, pero no tiene un perfil político, yo creo que eso es favorable para su candidatura, en el punto de perfil político. Y ahí te voy a preguntar lo siguiente. Puede ser que no estemos de acuerdo en que, o sea, que estemos de acuerdo en que no se necesita un político, digamos, identificado como tal, porque están todos, digamos, de alguna manera manoseados y mal vistos, pero se requiere que la persona haga política. Correcto. Y entonces es complicado pensar que una persona que no ha hecho política toda su vida, de repente ahora, en 5 meses, se lance, se ponga una chompa de un partido y salga a jugar en el partido de políticos. Entonces eso resulta ciertamente complejo, por lo menos para el que tiene que hacer el papel de algo que no ha sido nunca en su vida. Pero yo creo que, a ver, él es un técnico, pero lleva muchos años con funciones políticas, ¿no? O sea, yo creo que sí es un político, pero no tiene esa apariencia. Además, Alfonso, el mejor político es el que demuestra que no es político. Y si se lo creen, es un gran político. Yo creo que una persona que ha sido ministro, que ha tenido cargos públicos de mucha responsabilidad, es un político. Pero no es su perfil aparente, no es el elemento primario en su imagen, ¿no? En la campaña anterior, PPK daba esa impresión de ser un técnico no político, ¿no es cierto? Sí. Ahora ya está más metido en la política necesariamente. No, pero la imagen sigue siendo la de economista, la de técnico, etcétera, ¿no? Se valora mucho que haya sido ministro de Economía, etcétera, ¿no? El tema técnico le ayuda bastante. Tiene un peso. Sí. Ya, analicemos más a Milton von Hesse. ¿Qué pasa entonces con Milton a partir de eso? ¿Qué más tenemos? A ver, el otro tema es el titular de Perú 21, ¿no? ¿Von qué? O sea, es una manera muy irónica de decir, es un desconocido. Eso podría ser muy favorable, porque los políticos conocidos son rechazados y muchos de ellos están asociados en la percepción del votante al tema de corrupción. O sea, en tu perspectiva, el que sea inclusive difícil de acordarse su apellido para los propios periodistas, termina siendo positivo porque no está junto con los demás. Se separa del montón de los políticos, Pérez, Juanes, de Fujimori, ya todos esos ahí están juntos en un espacio. Es algo nuevo. Sí, porque entonces el razonamiento es, hoy en día, haz los mismos. Y la gente tiene rabia hoy en día contra el sistema político. Entonces, si son los mismos, entonces viene una alternativa, un rostro fresco. Creo que es un buen candidato, ¿no? O sea, entonces, político, rostro fresco, tiene 2 checks ya, según lo que tú dices. Correcto. Entonces, un candidato desconocido, el ser desconocido es una desventaja aparente, ¿no? Pero acá, en las condiciones que hay en el Perú hoy en día, creo que puede ser una ventaja, ¿no? Y para hacerse conocido está el marketing y el presupuesto publicitario de la campaña, Alfonso. Que puede ser, si viene del Estado, interesante, ¿no? Vamos a ver. Y el aparato del Estado. Así. Ya, ¿qué otra cosa ves positiva en la figura de von Hesse? A ver, es joven, es un tipo con un feeling amable,
cae bien, me parece. Sí, yo lo veo siempre bonachón, sí. sonriendo, no lo siento, Sí. sino lo siento accesible, lo siento muy fácil de poder, digamos, llegar a él. Ha iniciado en la presentación el día de ayer con una frase respecto a hacer política limpia en un país donde la política está, no sé si me permites hablar con toda franqueza, está podrida. O sea, la imagen de la política es demasiado sucia, ¿no? Entonces, él ha entrado a hablar del tema de las campañas, el financiamiento, etcétera, etcétera. Claro, ahí viene el tema que tú señalabas hace un momento, al inicio de tu programa, ¿no? Es la carga negativa de ese gobierno, ¿no? Por ejemplo, yo considero que es un error que, claro, le correspondía a la presidenta del partido tal vez presentarlo como precandidato, pero creo que políticamente es incorrecto, porque entonces ya dentro del contexto que tenemos de Nadine Heredia, parece que fuera el candidato de Nadine para que luego la blinde, para que no sé qué, van a comenzar ahí las especulaciones y por ahí alguien dirá, bueno, Fongese va a esperar que Nadine le dé luz verde, etcétera, 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 ¿no? Claro, pues ya aparece ya la madrina del ahijado. El ahijado Fongese está acá porque ella lo ha presentado, ella es la que está diciendo que él va a ser, lo ha designado prácticamente, ¿no? Estamos hablando de puntos favorables, pero yo creo que ese comienzo no es favorable para él. Eso no le hace bien. No creo. Yo creo que hubiera sido mucho mejor que un comité. Ahora, yo tengo la impresión que hubiera sido también de repente conveniente que él no se inscribiera en el partido. No sé si podía hacerlo o no, o sea, si podía abstenerse de esa inscripción, porque ese perfil independiente le daba también un matiz más de mayor apertura, de mayor convocatoria, ¿no es cierto? Pero quisieron ponerle la camiseta porque, bueno, en fin, eso le gustaba a ellos o a ella y le pusieron el San Benito encima y ya tendrá que llevarse eso en la campaña. Sí, ahora una tarea para él va a ser desmarcarse de Nadine. Mira, Keiko Fujimori lo está haciendo con su padre y eso para efectos de su campaña es favorable. Habrán dicho lo que sea, pero ella ya se desmarcó en temas tan sensibles como esterilizaciones forzadas y en Comisión de la Verdad, que no creo que sean temas que tengan un gran impacto en la decisión de voto, pero sí son temas de imagen que le pueden incomodar la campaña, entonces ella se va blindando y llegará el verano en momentos de campaña. Que ser bien político, Bonges, para poder sacarse a esta señora del frente y poder trabajar la campaña de alguna manera. Ahora, ideológicamente, para hablar, a ver, en algún término, quiero hacerte la pregunta, ¿no es cierto? Milton Bonges no tiene nada que hacer con el nacionalismo. Tengo la impresión porque el nacionalismo bebe de la fuente del velasquismo, ¿no es cierto? Que es un gobierno pues singular, ¿no? Estatista, con un Estado gigantesco, benefactor, ¿no? Como han hecho ellos con los programas sociales, ¿no? Regalamos a manos llenas porque creen que eso es lo que tiene que hacer un Estado. En lugar de generar trabajo, el pensamiento nacionalista es generamos inclusión regalando. En los hechos, ¿no? El origen pues es el etnocacerismo, ¿no? Claro. Que había impulsado Entonces, Antauro. Cuando tú le preguntes al señor Bonges cuál es su definición política, le va a decir, bueno, yo soy liberal, conservador, economista, pero ¿usted es nacionalista? Ya, bueno, pero digamos que el nacionalismo de Humala, no creo. El nacionalismo de Humala termina en que es un gran liberal, o sea, él, claro, Pérez Nieto ¿qué tal frase, y Colombia son los tres, y Santos son los tres países, los tres gobernantes más derechistas de todo el continente. El nacionalismo de Humala termina siendo liberalismo. Claro. La hoja de ruta pues se fue al otro lado, al otro extremo, ¿no? O sea, la hoja de ruta era un equilibrio, un inicio, ¿no? Por eso es que hay muchos sectores que acusan a Humala de traidor, porque no han sabido mantener un equilibrio. A ver, no sé, yo sé que es un tema polémico. Yo personalmente estaba en contra de la ley Pulpín. Y Nadine Heredia hasta el último momento luchando por la ley Pulpín. Para mí la ley Pulpín favorecía a los grandes empresarios al bajar los costos laborales de una manera drástica, bajo la fachada de fomentar el empleo juvenil. Pero simplemente creaban un empleo de última calidad. Al día siguiente iban a despedir a todos los muchachos menores de 25 para contratar a muy bajos costos, ¿no? Era mi opinión. Entonces, el Estado no estaba representado por el gobierno en un término medio entre el joven y la empresa. No, estaba para el lado del empresario. Entonces, el gobierno nacionalista se ha sesgado mucho, no ha sabido mantener un equilibrio que sí creo que era necesario y que la misma derecha debe comprenderlo. Ahora, yo creo que en el caso de la ley Pulpín, discrepo con todo respeto de ti, yo creo que era una muy buena idea, creo que muy mal comunicada, pésimamente manejada, muy mal planteada e inoportunamente colocada en la agenda. Entonces, me parece que el principio, la razón, el objetivo es plausible, positivo, es interesante, pero en la ejecución fueron tan torpes que era imposible sostenerlo. Entonces eso se cayó solo.
se cayó solo. Entonces, y había una presión social, había una claro, presión de marzo. y claro, no había, finalmente hoy no hay un solo pulpín que quede en alguna parte para protestar, no ha pasado nada y no tienen nada. Entonces, ¿la protesta sirvió para qué? Para algo que es bien, digamos, discutible, ¿no? Ahora, Para no tener nada. Okay. Y la imagen que quedó es que el Estado estaba del lado del empresario, no Sí. del lado de los jóvenes. Sí. Bajo cualquier lectura, el desenlace público de imagen Claro, fue eso, ¿no? y los políticos analizaron bien de muchas maneras, muchos entendieron qué estaba pasando, Claro. el APRA, el fujimorismo, ¡pum!, se colocaron, ¿no es cierto? Entonces, este origen nacionalismo que deviene de un movimiento político liberal que impulsa la economía del mercado, y eso es muy bueno en muchos aspectos para el país, ¿no? Yo, digamos, que cuestión es que se haya roto un poco el equilibrio, ¿no? Donde el Estado debe ser más equilibrado, debe estar más al centro, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna incoherencia con von Hesse, ¿no? Creo que ahí hay bastante compatibilidad, ¿no? Yo creo que ese Partido Nacionalista, el de hoy, con la dirigencia que tiene, opta por el mercado con toda claridad. Vamos a ver un poco qué ha pasado con Nadine Heredia, ¿no? Cómo es que está, digamos, influyendo este tema de las agendas, sus presentaciones, su posición con respecto a la Procuraduría en la imagen del gobierno. Vamos a una pausa comercial, Lucho, y regresamos para tocar esos temas. Amigos, regresamos en un segundo con más en Redes y Poder.